Nos acompaña esta mañana el secretario del Movimiento del Socialismo, Felipe Mujica, además es abogado. Hablamos un poco del tema del diálogo. Vamos a dar cabida a la interacción de nuestra audiencia a través de X, @primera página, numeral primera página, por allí sus comentarios y preguntas. Manuel Santiago hace llegar un comentario que dice lo siguiente: buenos días, diálogo, la palabra mágica en la que el pueblo ha cifrado esperanzas. Sin embargo, más de 20 años no ha habido ningún resultado positivo. Esperemos que este sea diferente y serio. Así lo escribe Manuel Santiago. La mayoría de los venezolanos pareciera que apuesta justamente a eso. Yo le hacía una pregunta antes de ir a la pausa. Algunos analistas, algunos expertos dicen, bueno, pero es que el diálogo, para que sea efectivo, tiene que ser muy privado, tiene que ser con mucha precaución. ¿Qué opina usted? ¿Debería ser privado, debería ser abierto en el caso específico de Venezuela? Yo te comentaba ahorita que el diálogo, el antecedente más lejano que tiene en el mundo es cuando dialogaban los orangutanes. Los orangutanes no se hablaban entre ellos, sino que era puro codazo o puro puño, ¿no? Eso después fue cambiando y los seres humanos comenzamos a hablar y se creó el diálogo como un mecanismo para tratar de resolver cosas que parece imposible que pudieran resolver. Igual pasa con la política. La política la inventamos los seres humanos precisamente para buscar soluciones a cosas que parecen imposibles de resolver de esa manera. Si tú revisas los tipos de diálogo y te pones a ver los ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad, te consigues de todo. Te puedes conseguir un diálogo secreto que comienza, como yo le decía en estos días a unos amigos, a lo mejor el diálogo comenzó en un botiquín de Caracas, donde se vieron fulano y fulano, y ahí comenzó el diálogo. Y después, cuando se escriba la historia, se dirá, mira, esto comenzó porque tal día nos conseguimos por casualidad en tal parte y comenzamos a hablar. Si tú revisas el diálogo, por ejemplo, como comenzaron los españoles después de la muerte de Franco, ¿quiénes fueron los que comenzaron a hablar? Lo que era el franquismo y un señor que se llamaba Santiago Carrillo, que era el secretario general del Partido Comunista Español. Esos dos factores eran los que más se habían dado con todo. Y se habían acusado en mil cosas, pero el primero que habló de diálogo y reconciliación después de todo lo que pasó civil fue precisamente el Partido Comunista en la voz de Santiago Carrillo. Tú ves, por ejemplo, lo que ocurrió entre los vietnamitas y los norteamericanos, narrado en las anécdotas de ese caso. Dicen que la conversación se inició sobre si nos sentábamos en una mesa redonda, una mesa cuadrada, una mesa rectangular. En aquella época no había una mesa como esta, que permitía que la gente pudiera sentar de otra manera. Y después se sentaron a dialogar. Es decir, el diálogo puede comenzar de la manera que sea. Sean dos personas, sean 10, sean 5, sean 20. Lo importante es que el diálogo pueda abarcar la totalidad de los problemas y además se vea como que se está asumiendo no que yo voy a dialogar para defender mis intereses particulares, sino que yo voy a dialogar para defender los intereses de los venezolanos. Y hoy los intereses de los venezolanos están muy claros. Necesitamos restituir la calidad de vida, necesitamos que haya salarios dignos, necesitamos que haya la posibilidad de que la democracia se ejerza, que la alternabilidad funcione, que yo voy a una elección, pierdo y reconozco que pierdo. Y no que simplemente diga, no, yo no pierdo nunca y no volverán, porque ese tipo de cosas hay que quitarlas encima para que efectivamente eso que estabas tú comentando hace un rato, lo que está ocurriendo en Colombia, bueno, ahí hubo un resultado en contra del gobierno que en este momento termina y sin embargo fue reconocido. Y así ocurrió en Chile, ocurrió en Argentina, ocurría en Venezuela. Chávez, cuando ganó en el año 98, fue reconocido por los factores políticos de Acción Democrática, de COPEI, de lo que existía en ese momento en la sociedad venezolana. Eso hay que recuperarlo. Y ese tipo de cosas, no importa si lo dialogamos entre dos, lo importante es cuando yo presente la solución, diga, mira, se recupera la alternabilidad, se respeta el artículo de la Constitución que señala que quienes colocan a sus gobernantes son los ciudadanos, se busca la manera de que todo lo que tiene que ver con la administración pública sea autónoma, que haya poderes públicos que efectivamente no dependan todos del Ejecutivo, sino que cada uno se ejerza con autonomía y que haya la posibilidad de que eso permita entonces los controles necesarios y al mismo tiempo, en una circunstancia como la venezolana, que haya una respuesta muy clara sobre cómo vamos a hacer con este terrible drama que se nos produjo con los dos terremotos, donde hay una cantidad impresionante de daños y de seres humanos afectados que tienen que tener un plan estratégico para que eso se resuelva. Los protagonistas en esta mesa de diálogo, y vamos a hablar de eso porque nos llega acá una interacción a través de X de César León.
Él dice lo siguiente: buenos días a su invitado. Para que pueda haber diálogo transparente y nos dé confianza a los venezolanos, lo primero que debe hacer es la extinta Asamblea del 2015, poner sobre la mesa las cuentas de los gastos por el supuesto gobierno interino dirigido por Guaidó, Borges y López. Es el comentario que nos hace llegar César León, y voy a añadir a la pregunta el hecho de que incluso, aunque eso quizás no prela actualmente, pero sí su opinión. Justamente habían críticas muy duras de este sector hacia el sector oficialista, del sector oficialista hacia este sector antes del 3 de enero. ¿Cómo queda todo este panorama? Bueno, eso forma parte de los problemas por resolver. Cuando yo te comentaba a ti lo que ocurrió en España, cuando desentaron Santiago Carrillo y el franquismo, no estábamos hablando de dos personas que se querían. Estábamos hablando de dos personas que se han hecho de todo, dos sectores, para no hablar de personas. En este caso, tú lo estás diciendo correctamente, los sectores que están sentados, en el pasado, la relación era absolutamente inexistente y la manera en que se descalificaban de lado y lado era terrible. El hecho es que esos dos sectores, por la razón que sea, aún con el odio, con la descalificación que estuvo presente, estén dispuestos a sentarse. Bueno, puede permitir que todas esas exigencias que hay del problema de las explicaciones de lo que ocurrió con el llamado gobierno interino, que es una cosa que todavía no se sabe exactamente ni a dónde llegó ni qué fue lo que hizo, simplemente fue un episodio de la vida venezolana que sabemos cómo terminó. Ahí están las encuestas en este momento de cómo están quienes protagonizaron ese plan que le presentaron al país, donde incluso inventaron que había hasta un reglamento de transición, una cantidad de cosas que no son posibles nunca en la vida. Bueno, ellos tendrán que llegar al momento en que tendrán que dar explicaciones, pero tú no puedes comenzar el diálogo diciendo yo quiero que tú primero me expliques qué pasó aquí, porque lo mismo puede venir de para acá, bueno, pero entonces explícame tú aquí qué pasó allá. Entonces, por supuesto, ahí pasan a tener privilegios, son los intereses de los sectores, pero en este momento lo que ellos deben entender ambos es que lo que tengo que son los intereses de Venezuela en letras mayúsculas. Y ojalá puedan superar toda la rabia, toda la molestia que se tuvieron en el pasado, toda la descalificación, y entiendan que son venezolanos, que la vida los ha llevado a ese rol. Porque tú no te imaginas de enero hacia atrás que esos sectores se iban a poder sentar en alguna parte. Eso ocurre como producto de una circunstancia donde el peso del gobierno de los Estados Unidos es muy grande para imponer ese tipo de negociación. Desde mi punto de vista, yo jamás hubiera querido una negociación de ese tipo. Yo hubiese querido una negociación donde los venezolanos nos hubiésemos entendido, los que están en el gobierno, los que estamos en la oposición y los que están en el resto de la sociedad, para decir, mira, tenemos un país en crisis, este país está vuelto un desastre, vamos a ver cómo lo resolvemos. Al gobierno de Maduro y a quienes están en estos momentos gobernando también se les ha dicho de mil maneras, todos los sectores, mira, vale, vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a buscar soluciones, vamos a buscar en el terreno económico salidas. ¿Qué tan rápido pueden ser esas soluciones? La doctora Dinora Figuera hablaba de algunas fechas quizás a su llegada a Venezuela recientemente. Decía que, por ejemplo, a final, el último trimestre del año, vamos a mencionar, restablecimiento de los derechos políticos y civiles, nuevo TCJ, nuevo CNE. ¿Usted ve posible que de aquí al último trimestre, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, esto se haga realidad? Bueno, eso es lo más fácil, por cierto, estos tres temas que tú has tratado, porque el nuevo CNE es una negociación política. No, tú dices, bueno, vamos a garantizar un organismo electoral que sea plural, que esté representado, que no esté bajo el control de ningún sector político, sino que sea como fue en algún momento los viejos organismos electorales de este país, que eran organismos autónomos independientes que garantizaban el respeto de los resultados y que los resultados se dieran como es. El tema de los partidos políticos se puede resolver un día también y así sucesivamente. El tema complejo, el verdaderamente difícil en términos de cómo resolverlo y el tiempo es el tema económico y el tema que tiene que ver con la lamentable situación de los terremotos. Pero el tema del CNE, el tema de los partidos, el tema del TCJ, es un problema de ponerse de acuerdo, discutir unos nombres y tratar de garantizar que los nombres que vayan a ser postulados tengan eso que yo llamo la garantía de que se van a comportar de manera autónoma, que van a representar los intereses de la sociedad venezolana y van a colocarse al servicio del país. De ahí posteriormente va a derivar la búsqueda de fechas, de momentos electorales, del tipo de elecciones, bueno, todo ese berenjenal que viene después. Pero efectivamente, de aquí a diciembre, incluso antes, en 15 días pudiera resolverse, si quisieran, los nombres, porque eso estaba resolviendo antes por la vía de la Asamblea, lo del TCJ, y se estaba hablando lo del CNE. Ese no es el problema más difícil. El problema más difícil es resolver por el tiempo y por todo lo que significa en términos de ley, en términos de confianza, en términos de la apertura que hay que hacer, es el tema económico para que el país pueda tener
autonomía, pueda tener una economía productiva, pueda tener empleos que sean verdaderamente respetables para quienes lo ejercen, que la gente pueda vivir de su sueldo y hacer con sus reales lo que le dé la gana, sin estar dependiendo de la bolsa CLAC o que me ayuden con esto, me ayuden con lo otro, sino que yo gano dinero, yo trabajo y de eso vivo, que es lo importante para que en cualquier parte del mundo eso se produzca y que podamos recuperar también que tú tengas tarjetas de crédito, que como se tenía antes, que la gente tenía 4 o 5 tarjetas de crédito, iba a comprar un carro, iba a comprar una lavadora, una nevera, etcétera, podía comprar un apartamento, todo eso con el crédito. El crédito hay que restituirlo en este país, más allá de caché y de lo que se llama por aquí y por allá, hay que colocar que el sistema financiero, tú vayas a un banco y le digas, mire, yo necesito tanto dinero para resolver tal problema, y el banco te diga, bueno, sí, perfecto, aquí estamos, vamos a hacerlo de esta forma. Y bueno, el tema del diálogo, ojalá apunte también hacia ese tema. Hasta el 12 de agosto se ha, recordemos, ampliado esta primera fase, como lo han llamado las autoridades, como lo ha dicho el secretario del MAS, Felipe Mujica. La mayoría del país está de acuerdo con los puntos, sea de un lado o del otro, y ahora se espera pues el desarrollo de esto. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, esperamos que las cosas salgan bien, pues, y que hay que ser optimista a pesar de todas las circunstancias en las cuales estamos viviendo, y ojalá ese grupo de personas que están allí asuman que su responsabilidad principal no son los intereses parciales que tienen, sino Venezuela en letras mayúsculas. Felipe Mujica, secretario del Movimiento del Socialismo, nos acompañó esta mañana. Gracias a ustedes también. Pueden seguir interactuando. Numeral Primera Página, @Primera Página. Pausa y regresamos.